de Política a Corto Plazo aprobó un programa que incluía 4 puntos que no eran precisamente ambiciosos. Garantizar el principio de división de poderes, establecer un código de conducta para los dirigentes políticos, luchar contra la corrupción y un cuarto y último cuyo sentido preciso he olvidado. Dejemos claro esto. Esa no es una propuesta programática del movimiento. Es una propuesta de una comisión de política a corto plazo, que debe sumarse a las propuestas de las otras comisiones. Es, por añadidura, una propuesta madrileña, y estamos hablando de un movimiento que se despliega en todo el territorio del Estado. Y el último término no es una propuesta refrendada por la Asamblea, es una propuesta que nace de una comisión. Digo esto para que resituemos el relieve de eso que ha sido promovido por los medios de comunicación como si fuera la propuesta del movimiento del 15 de mayo. Aún el otro día, el sábado por la noche, Informe Semanal repitió la retahíla correspondiente. Ahora bien, dicho esto, yo creo que lo que ha ocurrido con esa propuesta es un indicador de algo que puede suceder y que tiene mucho que ver con el mecanismo de decisión del que el movimiento ha decidido dotarse. Un mecanismo de decisión que por un lado es muy respetable y defendible, pero que por el otro arrastra algún problema. ¿A qué me refiero? A la búsqueda de consensos en vez de la práctica de votaciones. ¿Cuál es el problema? Bueno, imaginemos algo que se ha hecho valer ya en la realidad. Determinada propuesta es sometida al criterio general y resulta que el 10% de los asistentes no la ven clara. Esa propuesta es desechada. ¿Cuál es el efecto final de esta dinámica? Que al final se llega a un consenso de mínimos que realmente no dice nada. El ejemplo más claro de lo que os quiero decir es esa sugerencia de que hay que luchar contra la corrupción. Pues claro, ¿quién se va a oponer a que se conteste la corrupción? Mi impresión es que hay que trabajar en otras fórmulas de decisión que respeten las opiniones de las minorías, pero que reflejen las opiniones de las mayorías, tanto más si estas son muy claras. Lo digo de otra manera. A mi entender, dentro del movimiento y en el terreno ideológico hay 3 posiciones. La primera, no me atrevo a cuantificar su peso, se preocupa exclusivamente por materias de contenido político. La reforma de la ley electoral. La segunda de las posiciones agrega a todo lo anterior determinadas demandas en el terreno económico. Demandas que pueden pasar por la propuesta de creación de una banca pública, por la aplicación de una tasa que grave las transacciones especulativas, lo que queramos. Y hay un tercer grupo que identifico con lo que antes llamé movimientos sociales críticos, que a todo lo anterior agregan demandas expresas vinculadas a con la condición de las mujeres, b con la necesidad de cuestionar un modelo económico que se caracteriza por agresiones permanentes contra el medio natural, y c por la conveniencia de mantener abierta una lucha en defensa de los derechos de los pueblos del sur. Bueno, admito de buen grado que combinar esos 3 estamentos no es una tarea sencilla, pero ya dije antes que mi impresión es que hay una vocación general que apunta más hacia el horizonte tercero que hacia el primero. Con respecto a tu segunda pregunta, bueno, ¿hacia dónde van las democracias liberales? He contado muchas veces que hace años compré, volviendo de Londres para Madrid, en una librería del aeropuerto de Heathrow, un libro que en inglés se titulaba Captive State, Estado cautivo. Al leerlo, después, descubrí que apuntalaba una intuición que todas y todos hemos mantenido en algún momento, la de que seríamos extremadamente ingenuos si concluyésemos que las personas que encabezan formalmente nuestros sistemas políticos, el señor Rodríguez Zapatero, el señor Sarkozy o la canciller Merkel, tienen un poder efectivo para lidiar con lo realmente importante. Son, antes bien, formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda, las que dictan la mayoría de las reglas del juego. El libro que acabo de mencionar demostraba empíricamente cómo el último, ahora ya es el penúltimo, de los congresos ordinarios del Partido Laborista Británico, la fuerza política que entonces ejercía el gobierno en el Reino Unido, había sido financiado en su integridad
por una empresa transnacional, algo que obligaba, que menos, a formular una pregunta. ¿Qué margen de maniobra independiente cabía atribuir a esa fuerza política y a ese gobierno cuando de por medio estuviesen los intereses de esa empresa transnacional? Esta estimulante figura intelectual, que es el expresidente del gobierno español, José María Aznar, gustaba de preguntarse por los problemas de legitimidad correspondientes a los movimientos de resistencia frente a la globalización capitalista. Aznar se preguntaba, y vaya por delante que estaba en su derecho, quién había elegido a los portavoces de esos movimientos, a quién representaban estas gentes. Bueno, mi réplica es inmediata. Creo que lo más razonable es que Aznar hubiera empezado por preguntarse por lo realmente relevante. ¿Cómo se elige a los máximos responsables del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio o del Banco Mundial? Más aún, que hubiera empezado por preguntarse quién ha elegido a los propietarios de esas formidables corporaciones económico-financieras que en la trastienda dictan la mayoría de las reglas del juego. Acabo. Voy a anunciar una convicción que es delicada. Yo creo que hay algo que se mueve claramente en nuestro provecho. Nuestros gobernantes no parecen decididos a modificar un ápice su apuesta de los últimos años. Han asumido un riesgo ingente. Intento explicarlo así. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es si, llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular beneficios espectaculares en un periodo de tiempo muy breve, no ha perdido dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Y en cierto sentido, el movimiento del 15 de mayo surge por eso. La audacia, la osadía de un sistema que está acabando su propia tumba. Ojo, el argumento tiene una clara dimensión saludable, pero no debemos olvidar que existe un riesgo evidente de que nosotros quedemos insertos en esa tumba que el capitalismo está acabando. Por eso, a mi entender, cada vez es más urgente pelear con claridad por salir del capitalismo. ¿Y qué significa esto? Antes dije, generar espacios de autonomía en los cuales se apliquen reglas del juego diferentes de las hoy imperantes. Creo que esa es la perspectiva de los movimientos sociales críticos, que es una perspectiva, claro, manifiestamente desdeñosa en lo que respecta a la posibilidad de modificar objetivamente las políticas que abrazan nuestros gobernantes. Ojalá me equivoque en lo que respecta a este último diagnóstico y nuestros gobernantes todavía tengan cintura suficiente para modificar, pero tendrán que hacerlo drásticamente, sus apuestas Sí, sobre América Latina y sobre Chávez, efectivamente la prensa, en particular en Europa, le reprocha a los nuevos dirigentes progresistas latinoamericanos, no solo a Chávez. Quizá Chávez es emblemático porque Chávez padeció en el 2002 el primer golpe de Estado mediático de la historia. Es decir, un golpe de Estado no preparado por un partido político, por una organización política, sino por un grupo de propietarios de medios que consiguieron convencer a elementos de los ejércitos para que dieran el golpe de Estado en el 2002, ¿verdad? Entonces, por eso se ha hablado bastante de Venezuela y ha habido mucho trabajo sobre la relación entre los medios dominantes en Venezuela y la revolución bolivariana. Pero el mismo problema se plantea en Ecuador, se plantea en Bolivia, se plantea en Paraguay, se plantea en Argentina hoy día, ¿no? Que hay un gran debate que opone a Clarín. Argentina, además, que se ha dotado en su propia constitución de las leyes con respecto a la información, quizá las más avanzadas del mundo, y que merecen que las estudiemos en Europa para adaptarlas, que era el sentido del final de su intervención. Pero lo que quiero decir es que, ¿qué es lo que ha pasado en América Latina? Lo que ha pasado en América Latina es lo que yo he descrito antes como una alianza, pero una alianza invisible para la mayoría de nosotros, entre poder mediático y poder económico. En Venezuela era una alianza
no solo muy visible, sino absolutamente descarada, en el que, digamos, la misma oligarquía que poseía los principales resortes económicos era propietaria de los principales medios de comunicación. En este sentido, los sociólogos latinoamericanos han desarrollado este concepto que se entiende muy bien para América Latina, que es el concepto de latifundio mediático. Es decir, los propietarios de los latifundios, en el sentido estricto de la palabra, inmensos territorios que en algunos países solo se pueden recorrer en avión para mantenerlos. Se decía que en Andalucía algunas propiedades se medían en días de caballo, ¿verdad? En días de caballo. Aquí las propiedades en Colombia, en Venezuela, en Brasil o en Argentina se miden en horas de avión sobre ellas. Entonces, los propietarios de lo que antes era la aristocracia económica, que era la posesión de la tierra, eso es lo que daba el poder, como en la Edad Media en Europa, esos mismos propietarios eran los propietarios de los medios de comunicación, exactamente la misma familia, la misma oligarquía. ¿Por qué? Porque en ningún país de América Latina existen o existían servicios públicos de información y comunicación. Entonces, lo que han hecho estos gobiernos esencialmente ha sido desarrollar los servicios públicos de comunicación, es decir, los servicios del Estado. Lo han hecho, digamos, de manera ejemplar. La respuesta es no. No lo han hecho de manera ejemplar. ¿Por qué? Porque primero están empezando a hacerlo. No existían medios del Estado, o donde existían eran embrionarios. Entonces los han creado canales de televisión del Estado, canales de radio del Estado, muchas radios cooperativas. Prensa del Estado no hay tanta, pero también hay, como antes había en Europa prensa de partidos, que ya prácticamente no hay. Entonces, está empezando por una parte. Segundo, se desarrolla en el momento de una terrible guerra ideológica. Entonces, los medios del Estado tienden a confundir Estado y gobierno. No es lo mismo. Nosotros lo sabemos en Europa. Un servicio público de información no es el órgano de expresión del gobierno, no debe ser el órgano de expresión del gobierno. En América Latina a menudo lo es, Yo digo que esto es la enfermedad infantil de los servicios públicos de información, es la enfermedad infantil. Seguramente cuando pasen los años, inevitablemente todas las organizaciones políticas tendrán interés en que los servicios públicos de información y de comunicación sean lo más objetivos posibles o lo más distantes posibles del gobierno o de los partidos. Es decir, lo más dependientes de sus redacciones y del profesionalismo de sus redacciones. Pero no es tan fácil en muchos países europeos, y hablo de Francia o España, que son los que mejor conozco. Aún hoy día, y a pesar de la vieja tradición democrática, en todo caso de Francia, siempre se sospecha que el servicio público de información sea un órgano disimulado de expresión del gobierno. Este tipo de reflexión se puede, digamos, importar en Europa o se puede sacar del movimiento que está ocurriendo alguna lección. Yo les contaba a mis compañeros que he estado el fin de semana pasada paseándome por la acampada de Sol y esencialmente recogiendo una lista de las frases que están escritas un poco en todas partes. Es decir, cuáles son las palabras del movimiento del 15 de junio, y he hecho lo mismo, el 15 de mayo, perdón, y he hecho lo mismo en Valencia.